Buenas tardes. El Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, a través de la red de museos y el Museo José y Tomás Chávez Morado, les da la bienvenida a la presente charla en conmemoración del 22º aniversario del Museo José y Tomás Chávez Morado, el cual se encuentra en el municipio de Silao de la Victoria. Hoy nos acompañan dos profesionales estudiosas de la vida y obra de los hermanos artistas, mujeres que a lo largo de su trayectoria profesional han destacado y luchado por difundir no solo el espacio donde se encuentra el museo, que anteriormente fue la casa donde nacieron y crecieron este par de hermanos, sino de la importancia histórica que tienen ellos mismos para el municipio de Silao de la Victoria, para el estado de Guanajuato, para nuestro país e incluso para el mundo entero. María de Jesús Vázquez, pedagoga, gestora cultural, responsable del proyecto de arte popular en el Departamento de Culturas de la Dirección General de Cultura de la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación del Estado de Guanajuato, de 1988 a 1996. Encargada de la administración en la coordinación de vinculación con el sector educativo de marzo de 2002 a abril del 2006. A la par de esta actividad, se coordinaban los servicios educativos en los museos del IEC. Actualmente, es investigadora en temas de arte, costumbres y tradiciones de Guanajuato, así como docente de educación primaria. Curadora de la exposición Entre la pasión y la vocación, Tomás Chávez Morado, la cual se encuentra en exhibición en este momento. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Paola María Trujillo Hernández es licenciada en Historia y maestra en Desarrollo Docente por la Universidad de Guanajuato. Profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato y cronista de la ciudad de Silao de la Victoria, cuenta con varias publicaciones, entre las cuales destacan Monografía de Silao con motivo del Bicentenario de la Independencia Nacional con Araceli Velázquez, La introducción del ferrocarril en Silao, en el libro Aspectos modernos de la historia de Guanajuato, además de la colaboración en diferentes revistas, periódicos y boletines regionales. Maestra Paola, sea bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A continuación, cedo el uso de la palabra a la maestra María de Jesús Vázquez Figueroa para dar inicio a esta charla virtual. Muy buenas tardes. Doy las gracias al Instituto Estatal de la Cultura por esta invitación que a través del Museo José y Tomás Chávez Morado, desde luego la red de museos, me hicieron para participar en este conversatorio por el 22 aniversario de este gran recinto. Y desde luego, pues agradezco la participación aquí también de la licenciada Paola Trujillo, que bueno, para mí es un honor estar con ella conversando, ¿no?, acerca de este gran recinto. Quise hacerlo a manera, y es muy padre que lo hayan hecho como de esta forma, ¿no?, a manera de conversatorio, porque creo que también debemos un poco de quitar este halo que luego rodea a los museos, ¿no?, como de recintos casi intocables, ahí un poco alejados de la gente, y pues que algunas veces impide, ¿no?, que la gente se apropie de espacios tan importantes y que van a reflejar parte de su historia. Entonces, siento que conversar acerca del museo es un buen punto, ¿no? Hablar y, bueno, centraré esta charla desde mi experiencia, puesto que de alguna manera estuve muy cercana a lo que vino siendo la fundación del museo. No cercana en tanto a que, digamos, estuviera, digamos, colaborando con el maestro José Chávez Morado o con este personal que se encargó de la primera curaduría del museo, sino que coincidió justamente con mi arribo al proyecto de servicios educativos. Yo arribo al proyecto de servicios educativos en 1997, en enero de 1997. Previo a esto, yo había estado 11 años en el Departamento de Culturas Populares, en un primer momento en el museo, en museos comunitarios,
en el museo, que bueno, espero que todavía continúe y que no lo vayan a quitar, que es el Museo Casa de Hidalgo, que se encuentra en San Felipe, el Museo de la Francia Chiquita, que es un museo muy importante y muy trascendental para la historia, no solamente de lo que viene de San Felipe y de la región, sino para la historia nacional. Y bueno, estuve ahí un tiempo, estuve 1 año y medio, de ahí pasé a otro proyecto, que fue el proyecto Arte Popular, un proyecto, bueno, también sumamente importante, trabajando todo lo que vienen siendo las artesanías, las artes y las tradiciones populares del Estado, organizando concursos. Y bueno, posterior a eso, de una manera repentina, estos cambios que hacen en las administraciones, llegan y me dicen a otra compañera y a mí que bueno, que estábamos como muy asentadas, diríamos ahora, tal vez en nuestra zona de confort, que déjenme decirles que en realidad no estábamos en nuestra zona de confort, porque visitar 3 o 4 municipios en un solo día no es estar en tu zona de confort, ¿no? Pero bueno, estábamos ahí, ¿no? Ya como muy asentadas en lo que era el proyecto de arte popular y los proyectos de culturas populares, y llegan y nos dicen, ¿saben qué? Ustedes por su perfil profesional, ustedes deben de estar en el proyecto de servicios educativos. En ese entonces no se llamaba servicios educativos, era el proyecto de museos en las escuelas. La idea, pues se llama museos en las escuelas porque nosotros queremos que se vea que las escuelas están yendo a los museos, que las escuelas asisten a los museos. Y entonces, bueno, aunque yo, desde luego, estar en el área de cultura, bueno, yo sabía quién era José Chávez Morado, había por ahí también, digamos, en alguna ocasión tratado al maestro Tomás Chávez Morado, nada más así, de manera muy somera, puesto que había hecho un trabajito ahí cuando estaba estudiando pedagogía, la licenciatura en pedagogía en la Escuela de Artes Plásticas. Sabía que, y bueno, justamente por eso yo sabía que él había estudiado en la normal superior. Entonces, bueno, estaban ellos ahí. También me había dado cuenta, bueno, de la fundación de otros recintos, como el Museo de Arte Olga Costa José Chávez Morado, que fue en 1993, y que es un museo que funda el maestro José Chávez Morado y su esposa Olga Costa. Y teníamos una relación también muy cercana con el Museo del Pueblo de Guanajuato, puesto que algunas de las conferencias y pláticas de arte popular se impartían justamente en el Museo del Pueblo de Guanajuato, en la capilla barroca del Museo del Pueblo de Guanajuato. Al Museo Diego Rivera había ido esporádicamente. Entonces, bueno, era como mi relación con los museos, ¿no? Entonces, de repente, bueno, me mandan en 1937 y es, bueno, vamos a buscar, a indagar qué hay con los museos. Nos metimos de lleno a esto. Aún no existía el Museo José y Tomás Chávez Morado. Y bueno, en una de las primeras reuniones que tenemos, el personal de museos, casi de las primeras reuniones, bueno, en la primera reunión nos toca estar ya cuando yo me integro al equipo de museos, me toca estar en el museo Olga Costa José Chávez Morado, y me toca ver al maestro José Chávez Morado, llegar al museo. Era su tradición de él ir diario, ¿verdad? Ahí al museo, a la que fue su casa, y sentarse allí a tomar café y, bueno, ver los compañeros, saludarnos, y, bueno, todos por acá, y está Chávez Morado, ¿no? Y, bueno, por supuesto, pues estamos frente a una gloria nacional, ¿no? Lo cual es cierto. Entonces, bueno, ahí estuvo eso. Después tuvimos otras reuniones, y en una de esas primeras reuniones me toca escuchar, justamente en el Museo del Pueblo, estábamos en la capilla barroca, que el maestro José Chávez Morado tenía la inquietud de fundar un museo en la que fue su casa. Ahora bien, quiero decirles que el maestro José Chávez Morado, después de que muere Olga Costa, 2 meses después de que funda este museo que fue su casa, él cae en una depresión muy fuerte, tiene pues una serie de situaciones muy complicadas, casi pensaban que el maestro se iba a morir, ¿no? Hay una situación ahí también inclusive sentimental muy, muy fuerte. Entonces, bueno, el maestro no pinta durante un tiempo, retoma la pintura después de mucho tiempo, después de algún tiempo. Yo considero que eso fue como en 1996, 97, que empieza a retomar la pintura después de varios años y de estar en esta depresión, en donde inclusive su salud se ve muy deteriorada, se deteriora bastante
su salud, puesto que, bueno, el estado de ánimo es fundamental para alguien y más para alguien de edad avanzada, ¿no? Como lo era el maestro José Chávez Morado. Entonces, yo veo en esta fundación del Museo José y Tomás Chávez Morado, lo veo en dos sentidos, ¿no? Una, el maestro Chávez Morado como que es la manera en cómo él toma este impulso, ¿no? Para decir, quiero seguir viviendo y quiero fundar este museo y como que dejar mi legado en donde fue mi casa y eso le va a ayudar mucho a él pues a levantar su estado de ánimo, a mejorar su salud, inclusive, y llegábamos a verlo en momentos bastante lúcidos, justamente por esto. Y desde luego, bueno, Silao para él y para su hermano era Silao, ¿no? Era su terruño, era su pueblo, y bueno, siempre tuvieron un gran cariño, un gran amor a Silao. Entonces era dejar ahí en Silao, nunca dejar pasar, pues, que no se quedaran las cosas así, ¿no? Pero era empezar de cero, o sea, lo que yo veía ahí era que era empezar de cero. Ahora, lo que es muy desafortunado, y bueno, ya voy a hablar, es que desafortunadamente las autoridades de cultura en ese entonces no estaban muy de acuerdo, ¿no? El director de cultura en ese entonces hizo comentarios muy negativos acerca de la fundación de este recinto. A mí me pareció, y que inclusive había 2 que 3 compañeros que aunque eran relativamente cercanos al maestro, no dijeran nada, no comentaran nada, y bueno, él no estaba de acuerdo completamente, ¿no? Entonces, veíamos cómo yo lo percibía de recién llegada a los museos como una especie de epopeya. Decía ese maestro que se va a aventar una epopeya porque va a tener que luchar contra corriente, ¿no? Porque finalmente sabemos que si vas a fundar un espacio, un recinto como si no cuentas con todos los recursos, si no cuentas con el apoyo inclusive del Estado, de las organizaciones del Estado, es muy complicado que tú lo llegues a hacer. Entonces, bueno, estaba esta forma reacia de verlo, inclusive digamos, como de hacer como un poco a un lado al maestro, que eso le dio un poco desafortunado. Estaba también un gobernador en ese entonces que tampoco estaba de acuerdo con esta fundación del museo, que se vanagloriaba de decir en su cara del maestro, ¿sabe qué, maestro? Yo nunca he leído, nunca he visto una obra suya, no sé qué es lo que pinta, cosas así, ¿no? O sea, que tú dices, híjole, y no le da pena. Entonces, bueno, estaba esta situación, ¿no? Muy, muy complicada. El maestro estaba saliendo de esta depresión y este nuevo proyecto lo estaba impulsando. ¿Qué pasaba con el maestro Tomás? El maestro Tomás, todavía para ese entonces, él estaba impartiendo clases en la universidad y él metido, nunca, yo que sepa, jamás dejó un grupo así, hoy no voy a estar o cosas de esas. Él siempre estaba muy al pendiente de sus alumnos. Ya empezaba un poco a deteriorarse su salud, pero también había varios proyectos, inclusive, bueno, ahorita que veo Pau que está atrás de ella, esta bellísima escultura, es el momento en donde él empieza a trabajar estos relieves, ¿no? Y los empieza a trabajar y los trabaja con sus alumnos, y es como uno de sus últimos grandes proyectos creativos. Entonces, bueno, está como metido en esto, y también el maestro Tomás era un poco escéptico a la fundación y a la donación de obra, aunque bueno, vemos la obra que donó y es una obra también de primer nivel y muy significativa, puesto que él varias veces, si uno lo ve en su archivo, varias veces llegó a donar obras para causas sociales, para hacer subastas en favor de diferentes causas, y desafortunadamente con el tiempo él se dio cuenta que algunas de estas piezas no se ocupaban para lo que él las había donado, ¿no? Entonces había como esta forma de decir, bueno, sí estoy de acuerdo que se funde el museo, sí trabajo en todo el museo, pero pues él también como que quería, digamos, un poco como ver claro, ¿no? El proyecto. Y bueno, pues por ahí están estas cosas. En 1999 también el maestro pues ya cerró su taller y es cuando se funda el museo, ¿no?
a mí me llamaba mucho la atención todo esto, ¿no? Y decía, bueno, ¿por qué negarle el apoyo a alguien que le ha dado tanto al Estado, ¿no? Que le ha dado tanto a Guanajuato, ¿no? Y además, no era que él estuviera de brazos cruzados, ¿no? Él iba a donar obra, pero además él también estaba trabajando mucho. Y lo que yo veo también en el Museo José Tomás Chávez Morado, en la fundación del museo, es a la sociedad de Silao queriendo y anhelando este recinto. ¿Por qué? Porque después vemos cómo el maestro empieza, digamos, con todas las relaciones que él ya tiene con la gente de Silao, con la sociedad civil de Silao, a organizar una serie de actividades para allegarse recursos y en un primer momento adquirir la casa. Entonces ahí están las damas de Silao, y aquí sí quisiera mencionar el nombre de una gran pintora, que es la señora Lupita Villaseñor. Creo que Silao le debería de dar un espacio también muy especial a la señora Lupita Villaseñor, no solamente como promotora cultural, porque también fue una gran promotora cultural, sino como una gran artista. Ella también fue una gran artista. Y bueno, ella se involucra de lleno en el proyecto, trabaja de lleno en este proyecto, se hacen una serie de subastas en donde varios artistas colaboran con el maestro, le donan obra para que estas piezas se adquieran y se compren, en un primer momento la casa. Sí, él hubiera querido comprar toda la casa, pero pues todos sabemos que una parte de la casa jamás la quisieron vender. Cuando la quisieron vender, ya el gobierno del estado ya no la pudo adquirir por X o Y razones. Yo tengo entendido que sí hubiera podido haber, digamos, la posibilidad de que se adquiriera. Desafortunadamente no fue posible, ¿no? Pero bueno, está el museo. Entonces, el maestro también reúne a todo un equipo, el maestro José Chávez Morado, de gente que él conocía, que lo apoyaba, ¿no? También hay que mencionar, desde luego, a la señora Alba Mora, a sus colaboradores que trabajaron mucho con él, ¿no? La señora Rafaela Montes Pacheco, el señor, bueno, estaba la señora Rafaela, que era como que la que lo cuidaba, pero que también se encargaba mucho de este tipo de aspectos del maestro. Y el señor Jaramillo, que era pues su chofer, pero que no solamente fungía como su chofer, también le echaba la mano, lo apoyaba muchísimo. Entonces tenemos aquí a esta gente que está con él siempre apoyándolo. Y posteriormente, pues bueno, se adquiere la casa. El maestro tuvo como una primera idea de lo que debía de ser el museo. El museo debía de ser el Museo Didáctico José y Tomás Chávez Morado. ¿Y por qué museo didáctico? Porque él quería mostrar cómo nace, cómo se hace una obra monumental. Ese es el recinto donde él nace, donde ellos nacen, es el recinto también en donde el espectador puede darse cuenta de cómo se va forjando, de cómo se va construyendo una obra monumental, desde un boceto, un pequeño boceto, hasta llegar pues a lo que viene siendo ya la obra. Y en este sentido, bueno, están las fotografías, vamos viendo cómo se va desarrollando el trabajo, cómo él inclusive va cambiando, ¿verdad? De un primer apunte a pasar ya a un boceto y ya a lo que viene siendo el proyecto, ¿no? Y bueno, esa era su idea. Aquí tienen que ver cómo se forja, cómo se hace una obra monumental. Que es el lugar donde nacen, el lugar donde cómo nace un mural, ¿no? Y bueno, siempre con la idea también de que su hermano mostrara su obra. ¿Por qué? Bueno, porque los dos nacieron allí, ahí los dos empezaron, digamos, de alguna manera ellos se inician ahí, ¿no? Esta inquietud tan grande que tienen por el arte surge ahí. Y es interesante con el maestro Tomás ver la obra que él dona, y entonces uno también puede ver, digamos, el periplo artístico del maestro Tomás a través de la obra que él dona.
vemos, por ejemplo, la obra Cabeza de Mujer, que es una obra que va a estar en su primera exposición que él tiene en 1957. Y entonces uno puede ver también el desarrollo artístico y cómo va, digamos, él modificando su estilo, va, digamos, ya creando un estilo y también decantándose por determinados temas, la mujer indígena, la mujer del pueblo, hasta llegar ya a esta parte y a esta especie de divertimentos que vienen siendo las sirenas y los peces, ¿no? Que ya es como, digamos, como otra manera también, ¿no? Otro momento creativo del maestro, ¿no? Entonces, pues para mí todo esto lo fui viendo, ¿no? A lo largo del tiempo, y desde mi experiencia es, la gente está apropiado de alguna manera del recinto. Empecé a ir al museo de manera continua a partir de 2002, más o menos de finales de 2002, cuando el recinto cumple 3 años, ¿no? de fundado. Por ahí estuve, la directora me invitó, estuvo desde luego el maestro José Chávez Morado, hubo un grupo de niños, estuvo la señora Lupita Villaseñor, y a mí me llama mucho la atención el discurso que tanto la señora Lupita Villaseñor como don Margarito Vázquez, el que fue cronista, ¿no? de Silao, dicen en ese momento, ¿no? Estaba el maestro José Chávez Morado presente. Para ese entonces el maestro Tomás ya había fallecido. El maestro pues, Tomás falleció en el año 2001. Entonces, bueno, hablan ellos de la importancia del espacio, ¿no? La señora Lupita le da las gracias de una manera muy emotiva al maestro. Dice, gracias maestro por dejarnos este legado, por fundar un museo en Silao. Es una necesidad que realmente teníamos la gente de Silao, que hubiera un recinto como este, en donde también, si nos damos cuenta, artistas locales también pueden presentar su obra, y eso es muy importante, ¿no? Sabemos que también en Silao hay un grupo de artistas locales con un trabajo bastante bueno, bastante notable, y que de alguna manera el espacio ha servido para que, como un foro, para que ellos puedan presentar sus obras. Entonces, bueno, ella le da las gracias. Y me llamó mucho la atención, hace todo un recuento de la historia de Silao. Dice, bueno, a lo largo de la historia ha pasado en esto y esto en Silao. Él como un gran cronista que fue, habla desde luego de por qué Silao de la Victoria, nos habla de por qué reconocemos o reconocimos en determinado momento a Silao, por tener estas huertas, por ser parte pues de la cuenca lechera también, porque bueno, sabemos que es productor, ¿no? de leche, es uno de los productores de leche y de lácteos, ¿no? del estado. Y además es un municipio del corredor industrial del Bajío, ¿no? Un municipio agrícola también muy importante. La riqueza agrícola de Silao desde luego es innegable. Y esta parte, ¿no? que está integrado dentro del corredor industrial del Bajío, junto con la General Motors, desde luego, pues lo viene a conformar. Entonces, bueno, tenemos a Silao con todo esto, ¿no? Con toda esta riqueza que tiene Silao, ¿no? Pero hacía falta más. Y aquí me voy a como a remitir a otro momento también, y que tiene que ver con mi experiencia. Es en 1986 yo estuve en un curso de promoción cultural, de administración cultural, y me tocó conocer a varios directores de casas de cultura. Entre esos directores de casa de cultura me tocó conocer al que era en ese momento el director de casa de cultura, al maestro Gasca, un de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que bueno, prácticamente también fue alguien que luchó mucho contra corriente, ¿no? Porque tengo entendido, no sé si para ese entonces ya había un lugar específico para la Casa de la Cultura, pero bueno, les estoy hablando pues de hace muchos años, ¿no? Entonces, muchos de los directores que nos tocó conocer, nosotros íbamos a iniciar nuestra labor como promotores de museos comunitarios,
era gente que estaba luchando contra la corriente, ¿no? Que eran municipios pequeños, que eran municipios en donde no se había trabajado la cuestión cultural y, bueno, la riqueza cultural estaba, ¿no? Silao sabemos la danza del torito, sabemos desde luego estos grandes artistas, la riqueza histórica desde luego del municipio y todo eso, pero no había casa de cultura, o la casa de la cultura era el maestro, así de simple y sencillo, ¿no? El maestro era todo ahí, ¿no? Entonces, bueno, me tocó conocerlo y ver esta lucha contra corriente, ¿no? Y cuánto había pasado. Bueno, el maestro ya tenía como 4 años, tengo entendido, ahí dirigiendo la cultura de Silao, pero pues con muy pocos recursos, ¿no? Definitivamente no contaba con muchos recursos el maestro. Yo también tenía esta relación de Silao justamente por que posteriormente me tocó ir a visitar a varios artesanos del juguete ahí en Silao, los hermanos Medina Gasca, ¿no? Que, bueno, grandes artesanos, uno de ellos justamente dentro de lo que son los grandes maestros del arte popular. Entonces, toda esta riqueza de Silao, y bueno, don Margarito hace como todo este recuento, no como yo lo estoy haciendo, ¿no? Él con siempre con este orden, ¿no? Que seguía para todo, con este celo que tenía. Entonces, bueno, nos hace todo este recuento, también de una manera breve, concisa, pero me llama la atención. Y también le diste muchas gracias, maestro. Era lo que necesitábamos, era lo que la sociedad de Silao necesitaba. Ahora no solamente vamos a ser reconocidos por todo esto, ¿no? Sino también porque tenemos un museo que lleva el nombre de usted y de su hermano, ¿no? Entonces, pues, de ahí en adelante, pues yo seguí yendo al museo, eran las visitas guiadas, eran las ofrendas de muertos. Siempre, antes de la pandemia, sí les puedo decir que podríamos hablar de un museo de Silao antes de la pandemia y tal vez ahorita después de la pandemia. ¿Por qué? Porque los maestros, en lugar de venirse acá a Guanajuato, porque traían a los niños a Guanajuato, que a la Lóndiga, que a algún otro museo, o a las momias, en el peor de los casos. Digo, no tengo nada en contra de las momias, pero lo idóneo sería que los niños vinieran a conocer otros museos y no a ver las momias, pero bueno. Ya no era solamente eso, ¿no? Sino que hay un museo en Silao y entonces había y siempre ha habido muchísima demanda por parte de los grupos de escolares, de los profesores para llevar a sus alumnos, de que se les explique, de los niños. Eso es muy maravilloso ver a los chicos desde preescolar hasta jóvenes ya de universidad yendo al museo y ¿qué haciendo? Investigando sobre su historia, sobre esta riqueza cultural, sobre esta riqueza artística del museo. Ahora bien, bueno, ya platiqué todas estas vicisitudes. El museo, después de todo esto que ocurre, pues el museo se funda, se crea, se abre, ¿sí? Un 22 de octubre de 1999. Y bueno, pues afortunadamente para Silao, afortunadamente para todos nosotros, pues están presentes los dos hermanos, ¿no? Les digo, aun cuando el maestro Tomás estaba un poco reacio, no tanto a la fundación del recinto, ¿no? Sino por estas situaciones tan desagradables que llegó a tener cuando él donaba obra y todo, pero vemos, en ambos podemos ver, podemos aprender muchísimo de lo que hay ahí en el museo. Y pues bueno, ya de ahí en adelante el museo es foro, es lugar de encuentro, también yo podría decirlo. Es un espacio en donde los artistas pueden exponer su obra, en donde nosotros podemos deleitarnos con la obra de los dos artistas, podemos también ver obra de otros artistas. A lo largo del tiempo siempre ha habido exposiciones para el Cervantino o en determinado momento de grandes artistas, ¿no? Entonces, pues Silao tiene esta obra gracias a estos dos grandes, tiene este museo gracias a estos dos grandes, a luchar aún contra corriente, aún contra pues, algunos funcionarios y gobiernos en turno que no estuvieron muy de acuerdo, pero aún a pesar de todo,
se impuso, digamos, la voluntad del maestro José Chávez Morado, al final de cuentas también la generosidad del maestro Tomás Chávez Morado, y desde luego la sociedad de Silao, que tuvo la voluntad de decir, quiero un recinto como este en mi municipio. Pues por mi parte sería todo. Gracias, maestra María de Jesús Vázquez. Paola, a continuación, ¿te gustaría abordar este tema sobre lo que se ha tratado aquí, conmemorando el aniversario del museo? Adelante, te cedemos la palabra. Muchas gracias. De hecho, agradezco justamente, ¿no?, toda esta parte que hace la maestra María de Jesús Figueroa, cuando rescata, ¿no?, toda esta importancia que tiene el museo en este entorno y en este contexto. Y a mí me gustaría un poco como llevar la plática, retomando todo esto que nos menciona la maestra, pero a Silao, ¿no? Silao y la presencia que tiene Silao dentro de la formación y la obra de Chávez Morado. Para ello, justamente, me gustaría compartir una pequeña esbozo de algunas ideas que justamente giran en torno, ¿no?, al sentido de esta charla. Y bueno, que he titulado de esta manera, ¿no? Este museo del que la maestra María de Jesús nos mencionaba de manera muy atinada, que es un legado, ¿no?, para Silao. Vamos a ver un poco cuál es esta presencia que tienen José y Tomás Chávez Morado dentro de lo que es Silao, ¿no? Cómo se enlazan estos caminos, cómo podemos conocer a Silao a través de la obra de estos autores y lo que significa, retomando lo que nos mencionaban hace un momento, para Silao, ¿no? Justamente, pues como sabemos, no es casual, ¿no?, las condiciones en las cuales van a surgir o van a emerger estos dos grandes artistas de la plástica, como lo son el maestro José y Tomás Chávez Morado. Ambos, como ya nos mencionaban, originarios de aquí del municipio de Silao de la Victoria, grandes artistas, alguno más destacado por su aportación en el muralismo, otros por sus magníficas obras dentro de lo que es la escultura, pero ambos, ¿no? Ambos luchadores sociales, maestros, pero principalmente amantes de su país y amantes de su terruño. Tanto va a ser este compromiso y va a trascender de una manera tan importante que justamente, ¿no?, se va a buscar la manera de que esta herencia se transforme en un legado para el pueblo. Podemos definirlos de muchas maneras, pero es muy interesante cómo las diferentes investigaciones que los abordan en su sentido más humano, los definen como hombres de trabajo, observadores, ¿no? Esta es una característica muy importante de José y Tomás Chávez Morado. Van a tener una mirada crítica ante la sociedad que se está presentando ante ellos, van a ser ante todo apasionados del arte, de la vida, de las pasiones que se mueven en ella, de los lienzos, ¿no?, de todo este tipo de cosas. Ellos van a ser grandes artistas, ¿no?, grandes transformadores. Y sobre todo también hombres de trabajo duro, hombres que van a surgir y van a emerger ante un contexto de cambio, de grandes convulsiones, y que cuando regresan y vuelven justamente aquí al terruño, a Silao, buscan la manera de establecer una herencia para esto, para ellos. Bien, partiendo justamente de este contexto, del momento histórico en el que nace José y Tomás Chávez Morado, tenemos que José, siendo el mayor, nació en el año de 1909, mientras que 5 años después va a nacer Tomás Chávez Morado. Van a ser hijos de comerciantes. Las tiendas, o estas tiendas donde van a vivir ellos sus primeros años de la infancia, van a ser pieza clave en el desarrollo de todos estos grandes cambios, ¿no? Incluso hoy en día los vemos, ¿no? Las tiendas son lugares donde se convive, donde se cuenta la historia, donde se cuentan las narraciones, ¿no? Se platica de los personajes, de las anécdotas locales. Y el periodo en el que nacen, finales del Porfiriato, inicios de la Revolución, va a ser un periodo fundamental en el marco y en el desarrollo de estos grandes cambios. Sus padres, Luz Cabrera y José Ignacio Chávez Montes de Oca, también van a ser pieza fundamental de todo este contexto. Este punto o estos cambios que van a vivir los hermanos Chávez Morados van a marcar la transición de un siglo XIX y el inicio de un siglo XX de grandes transformaciones sociales. Un momento de grandes convulsiones en la historia nacional, pero también
momentos muy importantes en lo que van a ser, en lo que va a ser las transformaciones locales. Vamos a ver justamente los eclipses o los primeros claroscuros de lo que va a ser el porfiriato, cómo va a cambiar la dinámica de la región, específicamente de Silao, con las nuevas políticas que se están manejando, y al mismo tiempo vamos a ver en el año de 1910 cómo comienzan a emerger los primeros brotes revolucionarios. Se van a escuchar en la zona, ¿no?, nombres como Cándido Navarro, como Juan Bautista Castelazo, como estos personajes que van a ser pieza clave en el desarrollo de los conflictos. En 1911 se va a llevar a cabo la toma de la estación del ferrocarril, y entonces el lugar en el que ellos van a nacer, donde hoy en día está ubicado el Museo José Tomás Chávez Morado, va a ser una pieza clave, porque la zona justamente donde se ubica es a un lado de lo que en ese momento era el cuartel militar, y al momento de que es un cuartel militar, la cantidad de soldados, de gente que se veía venir, va a marcar la dinámica de estos hermanos, ¿no? Lo que van a ver, la manera en que lo van a incorporar a su vida y la manera en que se va reflejado a través de su arte. Entonces, estos momentos en los que nacen ellos, entre los finales del porfiriato, inicios de la revolución, van a ser momentos fundamentales. Como yo les comentaba, el hecho de que vivían en las cercanías del cuartel militar, en la antigua calle del Diezmo, va a generar que sea de manera constante y de manera común que los escenarios, que los paisajes que se van a ver en esta zona sean de los caballos, de los jinetes, la llegada y la salida de las tropas, el encarcelamiento de los revolucionarios, y estas imágenes que se volvieron pieza cotidiana de su ir y venir, de su día a día, van a marcar estas ideas, estas pasiones que van a girar en torno a estas ideas de los Méxicos, ¿no? Ese México que comienza a cambiar. De la mano de todos estos movimientos revolucionarios que se van a vivir en el periodo, recordemos que en 1911 va a ser un momento muy importante para la lucha maderista aquí en el estado, y más adelante, en 1914, de la mano de las batallas en el Bajío, ¿no?, y todos esos enfrentamientos que había entre Villa y Obregón, la zona se va a volver sumamente complicada, de tal manera que después de la revolución, la tienda va a desaparecer, y entonces la dinámica va a cambiar un poco. Pero justamente es como ir viendo, ¿no?, cómo era ese Silao que conocieron en sus primeros años tanto José y Tomás Chávez Morado. ¿Cómo era ese Silao que hoy dista tanto del Silao que se nos presenta hoy ante nuevos retos y nuevos enfoques, pero sí de la mano de estas grandes transformaciones, ¿no? Y justamente este paisaje, esta manera de vivir su vida, va a marcar mucho sus narrativas, la narrativa que va a tomar diferentes formas en la plástica y en la pintura. Una vida, ¿no?, que se cuenta con muchos misterios, con secretos, con sabores, ¿no? Entre el aroma del piloncillo del café, entre el aroma del atole, entre el sabor de las tortillas recién hechas. Ante todos estos escenarios, ante el ir y venir del paso de los soldados, van a tener un acontecimiento que va a ser fundamental en la vida de estos dos personajes, que va a ser la muerte de su madre, dejándolos al cuidado de sus tías, que va a ser Chola y Gabriela. Ellas van a ser pieza fundamental porque van a ser grandes narradoras, grandes conservadoras de documentos. Ellas van a transmitir de muchas maneras los recuerdos, las leyendas familiares y locales que se van a colar en la obra plástica de los artistas. Pensemos, ¿no? Acá nosotros tenemos de repente muchos de esos momentos en nuestra vida cotidiana, en nuestras familias, cuando una vez que terminamos el desayuno o terminamos la comida, compartimos esos momentos, ¿no?, ya en la sobremesa, y comienzan a aflorar las historias, ¿no?, de las traiciones, de los fantasmas, de los aparecidos, de los misterios que se cuentan, de aquellos personajes, ¿no?, que le dan forma y le dan vida al folclore de los pueblos. Y estos personajes y estas historias van a ser pieza fundamental de la manera en que José y Tomás Chávez Morado comienzan a involucrar lo que es el terruño, ¿no?, la vida en Silao, y que más adelante va a marcar parte de su obra plástica. De la misma manera, después tienen que emigrar, derivado de estas situaciones, tienen que emigrar y se trasladan a un Guanajuato con características distintas,
que va a estar caracterizado por las mismas contradicciones y por las mismas dificultades del periodo. Van a ser momentos de enfrentamientos entre algunos bandoleros, persecuciones entre las montañas, algunos guerrilleros que todavía sobreviven, y dentro de eso, justamente, a la par de estos relatos y estas experiencias que van a ir teniendo, van a colarse también a través de las escenas diarias las leyendas, ¿no? Las historias de jinetes, de carruajes, de frailes y de revolucionarios. Comienzan a crearse estas ideas, estas narrativas de lo que se vive en las zonas principales, en las ciudades, y todo esto justamente va a acompañar las tradiciones, va a acompañar justamente la plástica de ellos. ¿Qué es lo que va a acompañar a José y a Tomás Chávez Morado de muchas maneras? El espíritu de un pueblo que se recorría a pie, un pueblo que se transitaba, que se olía, que se recorría en las mañanas en estos paisajes, ¿no? De los personajes identificables, donde los vecinos se conocían, donde rápidamente tú podías identificar a lo que era el panadero, el médico, el profesor, y dentro de todo esto, estas imágenes de estos Méxicos, estas imágenes de este Silao, van a comenzar a acompañar la pluma, ¿no? Y por eso, más adelante, cuando viene la época, ¿no? De dejar un legado, de establecer un vínculo con aquel terruño que los vio emerger, va a estar muy marcada esta presencia. Otra cosa muy importante que va a acompañar de estos primeros años en Silao a los hermanos Chávez Morado, van a ser aquellas ocasiones que llegaban a visitar las haciendas, las rancherías, y que van a mostrar justamente estas imágenes de la niñez, donde se van a colar el fantasma de la guerra, el fantasma de la revolución, la condición que se vivía dentro de las haciendas, el tema del indigenismo, el tema de los infiernos, de los misterios, pero principalmente el tema de las injusticias. De ahí que, por ejemplo, tomaran ambos caminos diferentes para hacer combate a estas injusticias. Uno de ellos muy marcado por la parte de la docencia, ¿no? La docencia como un ente transformador de la sociedad, y otro como un luchador social, ¿no? Que a través de su obra se denunciaran todas las injusticias y todos los excesos que se podían ver dentro de la sociedad. Entonces, estas imágenes que van a acompañarlos desde temprana edad, la muerte de su madre, el vivir tan cerca del cuartel, las epidemias que asolaban la población, las hambrunas, todas estas condiciones que van a acompañar los primeros años de los hermanos Chávez Morados, también van a estar acompañadas de la fascinación que tenía su abuelo por la lectura, el conocimiento y la existencia de una biblioteca que permitía justamente eso, ¿no? Abrir el panorama a nuevos escenarios, a nuevas expectativas, ¿no? Que es lo que justamente hace un libro. Un libro te abre de muchas maneras otras voces, ¿no? Otras realidades. Y estos encuentros entre aquello que ven, aquello que perciben, de este pueblo que les comentaba un poco, ¿no? Este pueblo que se camina, este pueblo de a pie, este pueblo donde son pocas las personas que se conocen, y de la mano de estas voces de otros tiempos que se cuelan a través de los libros, van a marcar dinámicas distintas dentro de la formación de los Chávez Morado. Estas experiencias van a llevarlos justamente a que sus caminos se separen. Sabemos que van a trabajar en algunos de ellos, José va a trabajar en el campo, a través del esfuerzo va a estar en contacto con la viuda de los Flores Magón, que va a permear mucho esta parte de los ideales sociales, y posteriormente el regreso a su tierra, ¿no? Y como comentaba hace un momento, este regreso que va a estar muy marcado por esa necesidad también de un compromiso social, un compromiso que va a tomar diferentes escenarios y que va a voltear a ver a Silao de manera distinta. Y retomando un poco lo que decía la maestra Marichuy, también cómo el pueblo de Silao lo recibe, ¿no? Y cómo une esfuerzos para que se construya un recinto donde la cultura y el arte puedan encontrar un reposo, ¿no? Y encontrar un abrigo dentro de la sociedad. Estos elementos que vamos a encontrar justamente dentro de las obras
de Tomás y José Chávez Morado van a tener como esencia dejar una huella gráfica de todo aquello que veían a su alrededor y que de muchas formas los llevaba a interpretar el mundo de manera distinta. Temas que, como ya se ha mencionado un poco, el tema de la muerte, el tema de la maternidad, temas patrios, temas de injusticias sociales, van a estar presentes a través de su pluma, a través de sus obras. Y estos justamente van a estar marcados con el silao que se transforma. Un silao que, un silao que va a vivir esa transformación a lo largo del siglo XX de un pueblo que en esencia es agrícola comercial a un pueblo que tiene que vivir grandes momentos de migración, un municipio que va a ser escenario de diversos movimientos sociales, como lo van a ser algunos movimientos cristeros, un municipio que también va a ser escenario en los 90 de la llegada de la industria, y en este ir y venir de acontecimientos va a ser justamente un momento en el cual esas transformaciones van a cambiar la dinámica de la población. Y entonces, ante este regreso, ante esta manera de voltear otra vez a Silao, de regresar en estos momentos, ¿no?, a Silao, lo que va a hacer el Museo José Tomás Chávez Morado va a ser un legado que, como nos decía la maestra Marichuy, va a ser fundado el día 22 de octubre de 1999, que va a estar integrado por diferentes piezas que incluyen pinturas, esculturas, grabados y dibujos, y que va a abarcar, ¿no?, diferentes técnicas de grafito, de acuarelas, de óleos, archivos fotográficos, archivos hemerográficos, y que justamente va a ser el resultado de un esfuerzo compartido por dejar una herencia, porque ante estos cambios que se están viviendo en Silao, con la llegada de la industria, con las nuevas dinámicas sociales, se rescate la identidad del pueblo y se le muestre, ¿no?, y al mismo tiempo se construya con esta sociedad que viene de fuera y que al mismo tiempo busca la manera como de integrarse, ¿no?, a la sociedad que está aquí. Esta necesidad que van a ver muy marcada, que va a estar muy marcada por enriquecer el patrimonio cultural, porque exista un lugar en el que la gente pueda llegar y compartir las diferentes experiencias, los diferentes intereses culturales, y que también sea un eco que no solamente albergue, ¿no?, sino también que proyecte estos nuevos talentos, que proyecte a estas nuevas, ¿cómo se llama?, estos nuevos personajes que ven en el arte una herramienta para transformar la sociedad. Por eso, este Silao y este museo, que el día de hoy se encuentra en un aniversario tan importante como lo es el aniversario de su inauguración, nos lleva a la sociedad de Silao a establecer compromisos ante la renovación y el cambio. El museo es un ente vivo, es un ente que es muy importante dentro de la sociedad silaoense, y que nos lleva justamente a estrechar estos vínculos, ¿no?, entre la tradición y la modernidad. Un Silao que es muy distinto al Silao de 1999, es muy distinto al Silao en el que nacieron los Chávez Morado, pero que al mismo tiempo, ¿no?, hay cosas que se mantienen, hay cosas que permanecen, y estos elementos de la tradición y la modernidad convergen actualmente ante el escenario que hoy en día se nos presenta. El museo no es solamente un lugar, ¿no?, es una institución que genera diferentes canales de comunicación y estrategias para generar identidad con la población. Hoy en día yo creo que el museo es uno de los lugares más queridos por el municipio de Silao, donde se depositan, ¿no?, grandes obras y se resguardan grandes obras de esos personajes tan importantes como lo son José y Tomás Chávez Morado. Este museo que permite, ¿no?, que la gente se apropie de él y que al mismo tiempo genera diálogos ante estos cambios que se están viviendo. Entonces, algo muy importante, y voy a adelantarme un poco, algo muy importante es que el museo José y Tomás Chávez Morado, para Silao es herencia. Para Silao también es una tradición, también es un legado, es orgullo. El museo José y Tomás Chávez Morado es una muestra de orgullo,
pero es nostalgia por este pasado, ¿no? Que conocieron, que les tocó vivir a los hermanos José y Tomás Chávez Morado. Es objeto de admiración hoy en día para la población, pero principalmente yo creo que el museo es un compromiso de generar estos espacios de intercambios de ideas, un compromiso de generar estos lugares donde las nuevas generaciones se puedan proyectar, pero al mismo tiempo es un compromiso con ese pasado, ¿no? Que requiere ser rescatado y que hoy en día nos lleva a reinterpretar esos pasados. Pues muchas gracias, maestra Paola, por su presentación y por su colaboración en esta valiosa charla. Antes de finalizar, me gustaría dar un espacio para que nuestras ponentes dialoguen entre ellas o hagan un comentario final para cerrar esta conversación sobre lo que se ha tratado y sobre la forma en la que el espacio, el Museo José y Tomás Chávez Morado, no solamente un espacio de origen donde se origina toda esta tradición artística en la ciudad de Silao, en donde se da también este punto de encuentro entre la comunidad que se encuentra alrededor del espacio, sino también como el contexto histórico en el cual se desenvuelve, porque pues es el origen donde surgen, donde nacen y crecen estos dos importantísimos artistas que pues, son muy valiosos en el arte en México. Les dejo un espacio para que ustedes puedan dialogar un poco hagan una reflexión acerca de este tema. Bueno, yo veo el museo como un recinto fundado a contraviento y marea, ¿no? Un recinto que la sociedad y los artistas, digamos, lo asumieron como un proyecto personal, hasta como un proyecto ya, digamos, como para ya colofón, digamos, para colofón de su vida, por así decirlo, ¿no? Puesto que nos vemos en 1999, en el año 2001 fallece el maestro Tomás, en el año 2002, todavía les digo, el maestro José estuvo en la fundación, justamente en este evento de la fundación, que fue como que para mí un gran honor estar ahí, y yo lo veo así, ¿no? Ahí está este punto de encuentro. Y digo contra el viento y marea porque ahorita estaba pensando, ¿sí? Acordándome, recordando los nombres que ha tenido el museo, ¿no? En un primer momento el Museo Didáctico José y Tomás Chávez Morado, ¿no? Y al director de cultura en turno, no voy a decir nombres, pero pues ni modo, él decía eso. El doctor Luis Fernando Brem decía que hablar de museos para él era hablar de cosas viejas y de cosas que no le gustaba la palabra museo, ¿no? Y bueno, yo decía, bueno, yo no tengo tanto conocimiento como el doctor Brem, pero yo recuerdo que desde hace mucho tiempo ha habido como una especie, ha habido, el término museo desde los 50 empezó, digamos, a evolucionar y a, digamos, a verse como una manera en la que la gente puede, digamos, mostrar su historia, sus costumbres, sus tradiciones, como una manera de apropiarse, ¿no? de la vida de un pueblo, como un pueblo puede apropiarse y tener como propia su historia y decir, mi historia la presento en un museo, yo la presento en un museo. Sin embargo, el doctor, ¿no? Para él era así como, ¿saben qué? Pues para mí son como cosas viejas, así de que vamos a cambiarle el nombre y ya no va a ser ni museo didáctico ni museo, va a ser casa de arte, ¿no? Y bueno, el doctor se fue, ¿no? Cambió, bueno, llega un nuevo director y por supuesto, el director de cultura, el licenciado Labarte, dice, los museos se quedan
con el nombre que el maestro o los maestros decidieron que tuvieran. Y bueno, se decidió que fuera Museo José y Tomás Chávez Morado, un museo de autor. Y también hay que tomar muy en cuenta algo, ¿no? La importancia de un museo de autor, porque en 1999 no había tantos museos de autor. Es uno de los museos de autor, en Guanajuato era el único, y no sé si, bueno, por mucho tiempo fue el único museo de autor que hubo, ¿no? Y ahora tenemos el Museo Hermenegildo Bustos, por supuesto, hay otros museos de autor por ahí, pero por mucho tiempo, al menos en Guanajuato, el único museo de autor era el Museo José Tomás Chávez Morado, ¿no? Por mucho tiempo. Y bueno, desde luego, antes había estado el Museo Olga Costa José Chávez Morado, pero eran así como los dos únicos museos de autor que había en el estado. Y bueno, la característica y lo interesante de este es que es un museo en donde ahí nacieron los artistas. A diferencia, por ejemplo, del Museo de Arte Olga Costa José Chávez Morado, que es un museo de autor, pero no es el museo, no es un lugar en donde ellos hayan nacido. Es desde luego, el espacio donde ellos vivieron ya una buena parte de su vida, ya las últimas décadas de su vida la vivieron ahí, eran sus objetos, su espacio, todo esto, pero no era el recinto donde habían nacido. Entonces, también eso hay que sacarlo. Entonces, el museo para mí es muy significativo también en tanto que yo veía la gran diferencia de la cantidad de gente que luego iba al museo, a todos los eventos del museo. La gente en Silao, a mí me llama mucho la atención esta apropiación que tienen de su historia, de su, de los personajes históricos y de sus tradiciones. Y recuerdo mi maestro de pintura, alguna vez subió al Facebook una pintura que él hizo de la danza del torito. Y lo que nunca tuvo 500 likes. Y la gente de Silao le estaba preguntando que si vendía la pintura. Entonces, creo que es muy importante también y juega un papel determinante en el que un recinto como un museo sea un espacio permanente, esta apropiación que hace la gente de Silao, este cariño, ¿no? Este amor que manifiesta hacia lo que es propio de ellos, lo que es propio de Silao. Entonces, bueno, pues enhorabuena, esperemos estar el próximo año y otros años posteriores celebrando, desde luego, sigue siendo una gran celebración de un año más o varios años más de este recinto. Yo también me uno a esta parte que comenta la maestra María de Jesús, porque justamente es muy interesante ver cómo la gente se apropia, ¿no?, de estos lugares, de estos espacios, y cómo lo resignifican, cómo convive con ellos, cómo son punto de referencia, ¿no? Ah, cerca del museo, o sí, donde nació donde nacieron los hermanos Chávez Morado. Pues cómo estos lugares forman parte ya de la identidad de los pueblos. Y en ocasiones, quizás algunas personas no identifican muy bien, ¿no?, cuáles son las obras de uno o de otro, pero saben que son de Silao y saben que son grandes artistas dentro de la plástica mexicana. Entonces, esta manera en que se apropian, ¿no?, de esos personajes, y que es necesario también al mismo tiempo como refrendar el compromiso, ¿no?, que estas nuevas generaciones vengan al museo, se adentren en él y descubran, ¿no?, todo lo que tiene que ofrecer. El legado que dejan para Silao es muy importante, no solamente por las obras que se guardan, ¿no?, sino también lo que nos mencionó un poco la maestra Marichuy, todo este esfuerzo colectivo que hay detrás para que surja un espacio de esta magnitud y con esta importancia. Entonces, no solamente es el compromiso que las generaciones en su momento tuvieron, sino es el mismo compromiso que nos dejan, ¿no?, y que nos lleva justamente a resignificar estos espacios, a volverlos a tomar y a demostrar justamente que son muy importantes para la población. Sin duda alguna es un elemento fundamental de la identidad de los silahuenses, y sin duda alguna, ¿no?, es uno de los lugares más queridos y más, ¿cómo decirlo?, como más referidos, ¿no?, como más cobijados por la misma población, por la manera en que se mueve la población en él. De acuerdo. Pues no nos queda más que agradecerle a ambas, a la maestra María de Jesús Vázquez Figueroa y a la maestra Paola María Trujillo Hernández,
por acompañarnos en este espacio. Queremos agradecer también a todas las personas que se conectaron a esta misma charla y los invitamos a visitar la exposición Entre la Pasión y la Vocación Tomás Chávez Morado, la cual se encuentra en exhibición en los espacios del Museo José Tomás Chávez Morado, ubicado en Guerrero, esquina con Domenzaín, en la zona centro de Silao de la Victoria, la cual estará en exhibición hasta mayo del 2022. En conmemoración del 22º aniversario del Museo José Tomás Chávez Morado, se presentó esta. Consulten en nuestra cartelera a través de Facebook, Instagram y YouTube, donde llevaremos más actividades en línea y presenciales relacionadas con la cultura y las artes. Nos despedimos, agradecemos su asistencia y nuevamente le agradezco a nuestras invitadas especiales por compartir con nosotros este espacio. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.